estrellas llamar con su voz. Quien deja un trono, quien lleva todo lo que debía llevar solo yo. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Quien nos visita, quien resucita, dándole vida a nuestro corazón. Quien nos da gracia, quien nos rescata, dando a sus hijos eterno amor. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Guías al perdido a casa, lo recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo, solo tú. Cambias lágrimas
y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrasador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, Con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, muévete, Señor, venga aquí tu rey. Oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu rey. Oh gran Dios, dile que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu rey. Oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu rey. Oh gran Dios, no hay cielo. Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete. Santo, tu reino se este día, Señor, de que tu luz y tu salvación, Señor, nos alcanza, Padre Celestial. Abre los cielos
Abre los cielos, Señor. Abre los cielos. Abre los cielos, Señor. Te lo suplicamos en esta hora. Padre, allá donde cada una de las personas nos observan y están adorando juntamente con nosotros, Señor, te suplicamos que abran los cielos a favor de sus vidas, Señor. Algunos necesitan un milagro sobrenatural en esta hora. Yo te suplico, Señor, que abras los cielos, que tengas misericordia y sanes su tierra. Cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos se abren, se abren los cielos a favor de tus hijos. Se abren los cielos, se abren los cielos a favor, Señor, a favor de cada uno de los que nos ven, Señor, a través de las redes sociales en esta hora, Señor. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Señor. Glorifícate, Señor. Manifiéstate. Manifiéstate. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. En ti colocamos nuestros ojos, Señor. En ti colocamos nuestros ojos. En ti colocamos nuestra fe en el autor y consumador, Señor. Nos paramos firmes en esta hora en la roca que es Cristo Jesús. Señor, nos paramos, edificamos nuestra fe en ti, Señor. Buenos días, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos para nuestro ayuno. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos ven por internet. Espero que ustedes hayan tenido una semana de bendición, una semana donde hayan podido experimentar la presencia de Dios, donde hayan podido sentir ese toque del Espíritu Santo tan maravilloso y que hayan habido cambios en sus vidas. Bueno, vamos a orar para que empecemos nuestro ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado Dios, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque nos has enseñado, Padre Santo, que vivir bajo tu presencia, bajo tu cobertura, Señor Dios, es maravilloso. Espíritu Santo de Dios, a ti te invitamos en esta hora para que vengas, para que nos ministres, Señor, para que esta palabra que traemos hoy, Señor, sea una palabra, Señor, llena de denuedo, una palabra que refresque nuestra alma, Señor. Padre, dirige nuestro pensamiento, dirige nuestra boca, Señor, dirige todas nuestras palabras, Señor. Padre, que seamos, Señor Dios, dirigidos por ti, Señor, para dar palabras, Señor Dios, de bendición, palabra que edifica, Padre. Aquí estamos, Señor, anhelamos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de
un tema bastante, diría yo, como incómodo para cada uno de nosotros, porque es un tema o es algo que nos cuesta, mucho nos cuesta, por más que digamos que no, por más que pretendamos decir que no, que yo estoy bien en esto, pero nos cuesta. Yo les voy a hablar del perdón. Perdonar cuesta y ser perdonado también cuesta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos la ofensa, cuando nosotros hacemos algo que hiere tanto a la gente, es difícil que las personas olviden que hemos ofendido y nos perdonen. O cuando nos ofenden a nosotros, es difícil olvidar que nos ofendieron, olvidar que nos maltrataron, que nos hicieron daño, y se nos hace difícil perdonar. Pero dice, cuando la ofensa parece demasiado grande para perdonar. Jesús perdonó nuestra ofensa. Él fue a la cruz del Calvario y Él allí murió y pagó precio de sangre por nuestros pecados. Fuimos pecadores desde que empezamos nuestra vida, ¿cierto? Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos enseñó qué es perdonar. Les voy a leer aquí una pequeña anécdota o un pequeño pildorita para que podamos entender qué es el perdón. Todos estamos prestos a recibir un buen regalo, ¿cierto? ¿A quién no le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos, ¿cierto? Pero cuando se trata de que nosotros tenemos que dar un regalo, el que regala, a menos de que sea muy dadivoso, se debate entre hacerlo o no hacerlo. ¿A cuántos, y nos ha pasado a muchos, nos han invitado a una fiesta, nos han invitado a una reunión, ¿cierto? Un cumpleaños, y sabemos que debemos de llevar regalo? Debemos de llevar un detalle para que el cumpleañero, ¿cierto? Para aquella persona que está pues cumpliendo sus años o que tiene una fecha especial. Pero ¿a cuántos nos cuesta de verdad decir, es que tengo que comprar regalo, es que tengo que llevar? Al que le gusta dar es muy fácil, pero al que no le gusta dar se le hace complicado. Asimismo es el perdón. El perdón es un regalo que todos queremos, pero es difícil darlo. Todos queremos ser perdonados. Todos queremos que nos perdonen, ¿cierto? Pero nosotros queremos perdonar a los demás. Nosotros queremos perdonar la ofensa que nos han hecho. Queremos recibir, pero se nos hace muy complicado dar. Y muchos dicen, yo voy a perdonar cuando en mi corazón me nazca. Y esto de verdad, déjeme decirle que esto es falso. El perdón no puede venir a su vida, no puede entregarlo usted cuando le nazca. No, esto tiene que ser un diario vivir. El perdón es un diario vivir porque Jesús a diario nos perdona nuestra infidelidad con Él, con la palabra, nos perdona nuestro carácter, ese carácter negativo que tenemos, que nos lleva a decir palabras, a hacer acciones, a cometer cosas que no van con la palabra de Dios. Él quiere que nosotros entendamos que eso tiene que salir de adentro. Cuando usted y yo tenemos a Jesús en el corazón, cuando usted y yo somos encaminados por Él, entregamos nuestra vida a Él, es fácil perdonar. ¿A quién se le hace difícil perdonar? Al que Jesús todavía no ha sido su centro, no ha sido su eje, no ha sido su motor. Porque Jesús es perdón. Y si Él es perdón, Él nos enseña a perdonar. Y si este es tu caso, en el que tú dices, en el que tú piensas, en el que tú meditas y llegas a la conclusión y dices, cuando me nazca hacerlo, lo voy a hacer, déjame decirte que hay que ir a Dios. Déjame decirte que hay que meternos en su presencia, sumergirnos en ella para poder alcanzar este buen regalo que Dios nos ha entregado. Nosotros debemos de entender que el perdón no es un asunto de sentimientos, es un asunto de obediencia. Y como dice la palabra en Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces no es que si hoy estoy de buenas emociones, si hoy estoy como digamos así de buenas pulgas, entonces perdono. No, es un asunto de obediencia. Todos los días, si amamos a Dios, tenemos que perdonar. No podemos hacernos insensibles, no podemos hacernos como los de la oreja mocha, es que no es conmigo, sí, es contigo y es conmigo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. A veces nosotros exigimos la misericordia de Dios, queremos la misericordia de Dios, pero nosotros estamos entregando misericordia.
Nosotros estamos entregando ese pedacito de decir, perdono la ofensa, perdono lo que me hiciste. Mire, y déjeme decirle una cosa, que esto sucede mucho en las parejas, esto sucede mucho en los hogares. Cuando uno de los dos le falta su oración, o cuando uno de los dos es muy dado a airarse ligero, a airarse muy pronto, así como un rayo veloz, y empieza a decir palabras que hieren, que maltratan. Es ahí donde Dios nos pone a prueba, es ahí donde Dios nos dice, bueno, entonces hay que perdonar esa ofensa. La palabra de Dios nos enseña que no podemos permitir que se ponga el sol, que llegue la noche y nosotros enojados. ¿Por qué? Porque eso sería como decirle a Dios, Señor, tu palabra en mí es inválida. Lo que tú me enseñas a mí no es real. Y Dios quiere que nosotros comprendamos en esta mañana de verdad que aunque nos cueste, por amor a Dios hay que hacerlo. Aunque nos cueste, por agradecimiento a Dios hay que hacerlo. Porque Él nos enseña su misericordia, Él nos enseña su perdón, Él nos dice, mucho cuidado, esto se basa con obedecer. No revuelva sus sentimientos, no revuelva sus emociones aquí. Porque si usted revuelve las emociones y los sentimientos, nunca, déjeme decirle, nunca va a alcanzar a perdonar o a recibir el perdón. Por eso yo hoy los invito de verdad, si usted tiene algo con alguien, si usted siente todavía dentro de sí un resentimiento, un rencor, una falta de perdón o necesitas ir a aquel que te perdone porque le ofendiste, porque lo maltrataste, porque lo dañaste, ve, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios nos da oportunidades, porque Dios nos enseña, porque Dios nos lleva de verdad a ese momento, a ese tiempo donde tenemos que hacer las cosas con obediencia. Tú eres obediente, yo soy obediente. Listo, vamos a emprender ahora esa obediencia, perdonando la ofensa y pidiendo perdón. Además de que perdonar es un mandato, el perdón es un regalo que debo extender a otros, de la misma manera que se me ha otorgado a mí. Entonces el perdonar es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Porque Dios nos manda. Si usted ora y usted invoca al Padre Nuestro, usted trae esa oración modelo a su vida. Usted puede entender que el Padre Nuestro en una parte dice, Señor, perdona mis ofensas como yo perdono al que me ofende. Es un mandato. Señor, yo te pido, pero yo sé que tú me exiges. Y dice aquí de que nosotros tenemos que otorgarlo a otro, extenderlo a otro, porque a nosotros ya se nos fue extendido. O dígame una cosa, o póngase a pensar, usted y yo éramos merecedores del perdón de nuestros pecados. ¿Quién tendría que haber ido a la cruz de verdad? ¿Tendría que haber ido Jesús o tendríamos que haber ido nosotros? Pero ahí Dios muestra su amor, ¿sí? En que perdonó los pecados, en que tomó nuestro lugar y que nosotros tenemos que llevar y otorgar ese perdón a los demás. Yo los invito de verdad, pongámonos a cuentas con Dios, pongámonos a cuentas con el hermano. No sabemos en qué momento Dios nos llame, no sabemos en qué momento tengamos que rendir cuentas, no lo sabemos. Pero por una bobadita, digámoslo así, por un orgullo pendejo vamos a perder nuestra vida eterna, vamos a perder todo este caminar. Pero Cristina, ¿cómo hace que vamos a perder la vida eterna? Sí, dice que al cielo no entra ni mancha ni arruga, al cielo no va a entrar nada de eso. Entonces si yo no perdono, ya yo voy manchado, si yo no perdono, ya yo voy mal. Y Dios no quiere que suceda eso, ni en tu vida ni en mi vida. Por eso Él viene. Yo considero que Dios es maravilloso. Por eso Él viene, Él nos enseña, Él nos dice, Él nos impulsa, Él nos motiva a hacer miles de cosas que hemos estado haciendo mal, pero que podemos mejorar, podemos cambiar, ¿sí? Si yo amo a mi prójimo, si yo amo a mi hermano, yo tengo que estar dispuesto a perdonar, dispuesto a pedir perdón, dispuesto a que las relaciones sean sanadas, dispuesto a que mi relación con el Padre sea genuina. Porque cuando usted y yo no perdonamos, cuando usted y yo no pedimos perdón, nuestra relación con Dios no se hace genuina. No hay una relación sincera entre los dos. Él puede ser sincero conmigo, Él es sincero conmigo, pero yo estoy siendo sincera con Él. Él conoce nuestro corazón, Él sabe realmente quiénes somos nosotros. Él entiende y Él sabe de que cuando tú cierras tu corazón al perdón, yo me imagino que Dios pensará, pero ¿por qué lo está haciendo?
Si es más fácil, aún en el momento en que lo sientas más difícil, pero es más fácil perdonar y pedir perdón que pasar toda tu vida lleno de amargura. Quizás te cueste perdonar porque no has entendido que es un regalo que se te ha dado. Cuando a ti te regalan algo, cuando a ti te llevan algo que a ti te gusta demasiado que haces, lo conservas, ¿cierto? Lo cuidas, no dejas que nadie te lo toque, lo tienes bien puestecito porque no quiero que se me dañe, que se me deteriore, porque me lo regalaron, porque es mío, porque me pertenece. Asimismo, cojamos ese perdón que se nos ha entregado, que nos ha otorgado, cojámoslo en nuestro interior, metámoslo dentro de nosotros y cultivémoslo, ¿sí? Cultivémoslo. Mateo 18, 21 al 35 nos enseña. Mateo 18, del 21 al 35 nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces mire lo que Dios nos enseña, nos pone en aprietos, ¿cierto que sí? Dios aquí nos pone en aprietos, porque si se nos es difícil perdonar una ofensa, una sola, dígame, perdonar 400 y pico de ofensas. Se nos hace difícil, ¿cierto? Pero sigue diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vamos a hablar de los 2 deudores. Y comenzando a hacerle cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto pasa cuando nosotros vamos a Jesús, cuando vamos a Dios. Relaciónelo con esto, ¿sí? Es que hemos cometido la ofensa, es que no hemos perdonado, tenemos una deuda, ¿sí? ¿Cuál es la deuda que nosotros podemos tener con Jesús? Que Él nos perdona y nuestra deuda es que nosotros debemos de perdonar. Entonces el Señor viene y dice: listo, te voy a perdonar la ofensa, pero hay un requisito. Hay un requisito y te lo voy a decir. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo de aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mire que aquí hubo una injusticia. A ese primer hombre le perdonaron una deuda, ¿cierto? A ti y a mí nos perdonaron la deuda. Pero cuando este hombre se encontró a alguien que le debía, este hombre no fue capaz de perdonarle al otro. Asimismo sucede con nosotros. Nos perdonan la ofensa, pero cuando tenemos que perdonar, ahí sí nos hacemos los de la oreja mocha. Ahí sí nos hacemos los que no es con nosotros, ¿sí? Y tomamos represalias y tomamos por nuestra propia mano, tomamos la justicia y decimos: no, es que me debe, es que me tiene que pagar, es que yo me la trabajé mucho, o es que yo lo he tratado muy bien para que me trate mal, o qué sé yo. Ponga lo que usted esté viviendo, lo que usted esté pasando, y usted piense por un momento: wow, si a mí Dios me perdonó, haya sido lo que haya sido, yo debo de perdonar. Yo debo de perdonar porque es un mandato, porque Él ya me enseñó. Mire, este hombre, a pesar de que le perdonaron su deuda, que era bastante grande, cuando él se encontró al que le debía, que su deuda no era tan inmensa, se endureció su corazón y no quiso perdonar. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mire, las mismas palabras que este hombre usó delante de aquel que lo estaba oprimiendo: ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo, fueron las mismas palabras que usó el que le debía a él. Entonces mire que Dios nos pone como en un espejo, como quien dice: escúchate, mírate lo que estás diciendo para que puedas comprender qué estás pidiendo. Entonces cuando tú pides y tú eres confrontado, yo soy confrontada, entonces Dios viene y dice: bueno, un momento,
Yo te perdoné, me estás pidiendo perdón. ¿Por qué no has podido perdonar? ¿Por qué me dices que perdones tus deudas cuando tú no eres capaz de perdonarle a aquel que te miró feo, que no te habló, que te debe dinero? ¿Sí? De pronto una deuda del pasado. ¿Por qué no eres capaz de perdonar si me estás diciendo a mí que te perdone? Entonces el Señor dice, no, entonces de la misma medida que tú mides, yo te voy a medir a ti. Con la misma medida que tú lo hagas, yo también voy a pagar con la misma medida. Entonces sigue diciendo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y se fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia con tu siervo, que yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces, mire, este hombre que pensó, no, ya me perdonaron mi deuda, entonces yo voy a ser bien malo y no le voy a perdonar la deuda al otro. Y eso se va a quedar así. No, nada se queda así. Entonces, ¿qué pasó con este primer hombre que perdonó la deuda? Llamó a cuentas y le dijo, bueno, usted no fue capaz de perdonar. Cuando yo le perdoné, ahora tome lo que se merece. Ahora venga que usted también va a entrar preso. Venga que usted también va a pagar la deuda. Queremos que Dios haga con nosotros eso. Queremos que Dios nos niegue el perdón porque nosotros no somos capaces de perdonar. Queremos que Dios en un momento dado aparte su rostro de nosotros porque nosotros no tenemos la sensibilidad o no tenemos la misericordia de entregar el perdón a los demás. ¿Sí? Termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada una de las ofensas de sus hermanos. De todo corazón. No hay tal cosa que diga. Y alguien me decía en estos días, es que yo perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Perdonar es olvidar la ofensa. Perdonar es saber de que ya pasó, ya eso no tiene que venir a mi vida, ya eso no tiene que venir a mí, ya perdoné, ya tomé la decisión de hacerlo. ¿Sí? No me voy a encontrar con aquella persona a la que le perdona y le voy a estar diciendo, pero yo te perdoné esto, pero es que yo hice esto por ti, pero es que yo hice aquello por ti. No tengo por qué hacerlo, ¿cierto? Perdonar es olvidar. Tú perdonas, yo perdono, olvidamos. Por eso Jesús dice que todos nuestros pecados, Él los coge y los echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Asimismo somos nosotros, tenemos que ser nosotros. Perdonamos la ofensa, no nos volvemos a acordar de la ofensa y caminamos nuestra vida y vivimos nuestra vida conforme la voluntad del Padre, conforme lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Queremos recibir perdón, entreguemos perdón. Oramos el Padre Nuestro, entendamos que el Padre Nuestro para nosotros como creyentes es un arma de dos filos, que corta cuando entra y que corta cuando sale, porque nos confronta con nuestra realidad y con lo que nosotros realmente somos. Jesús puede ilustrar mejor el punto. Prosigue con la parábola del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, que ya lo leímos, ¿cierto? Ya leímos este hombre que quiso arreglar las cuentas con sus siervos. Y nos encontramos injusticia, y nos encontramos maldad, y nos encontramos corazones duros, y nos encontramos miles de cosas. Yo considero que cuando nosotros leemos estas historias, estas parábolas, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere mostrar, Dios nos quiere apercibir. Tú te quieres dejar apercibir, tú quieres vivir la vida, quieres ir por el camino de una manera correcta, aliméntate de la palabra. Aquí dice cómo debemos de hacerlo, por qué debemos de hacerlo, y si nos cuesta, podemos ir al Padre. Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Tú me ayudas, tú me enseñas, tú me preparas, tú me motivas, tú me encaminas, Señor. Tú pones en mí el querer como el hacer. Tú me incitas a hacerlo porque tú lo hiciste por mí. Ahora yo en obediencia, en agradecimiento, lo voy a hacer para que tú te sientas agradado. Amén. Yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero que lo analicemos de verdad. No pasemos por la vida como si nada. No pasemos por la vida como, es que van y que madre, eso no importa. No pasemos por la vida de esa manera.
Entendamos que eso es un camino de obediencia. Entendamos que eso es un camino que hay que vivirlo en rectitud. Entendamos que eso es un camino que aunque nos cueste, porque nos va a costar, tenemos que hacerlo. No tenemos otra salida, no tenemos otra alternativa. No podemos decir, no lo voy a hacer. Pedro le preguntaba al Padre y le decía, Señor, Jesús, Maestro, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar? Enséñame tú que eres el que perdona pecados, enséñame tú que vives a diario perdonando mis pecados. Entonces Jesús le dice, no, Pedro, mucho cuidado, estás muy mal. No son 7 veces, son 70 veces 7 lo que tienes que perdonar. ¿Por qué diría Jesús esto? Porque Jesús sabía de que tú y yo todo el tiempo íbamos a pecar, íbamos a cometer errores, íbamos a tener esa falta de perdón, íbamos a dañar a los demás. Por eso dice, perdona 70 veces 7. No te canses de hacerlo, su palabra nos enseña. Nosotros nos podemos cansar de hacer el bien, porque si nosotros permanecemos, nosotros alcanzaremos, recibiremos. Dios nos va a entregar, ¿sí?, la bendición, pero la bendición no es económica solamente. La bendición no es tener mucho dinero, muchas casas, muchos carros, no. La mayor bendición es tener paz en el corazón. La mayor bendición es tener confianza de que Dios está perdonando mis pecados, así como yo perdono los pecados, mis ofensas como yo perdono las ofensas. Entonces entendamos esto. El Señor quiere que nosotros quitemos esa carga, porque mire, cuando usted no perdona ni cuando yo perdono, nos sentimos como pesados. ¿No les ha pasado? Sentimos como un peso encima, una carga, y es algo que no nos deja avanzar, es algo que no nos deja como prosperar, como pelechar, como se dice. ¿Y es por qué? Porque está faltando en nuestras vidas el perdón. Despojémonos. Si usted ha experimentado, cuando usted va y pide perdón, usted ha experimentado que usted se quita un peso, qué rico vivir sin el peso, qué rico vivir sin eso. Cuantas veces sea necesario, cuantas veces hay que hacerlo. No importa, Dios es bueno, Dios es fiel y Él nos fortalece. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece para yo poder ir y pedir perdón, para yo poder ir y perdonar. Cuando a mí vienen y me piden perdón, también se siente una paz en el corazón, también se siente un descanso, saber de que las relaciones se están mejorando, saber de que por medio del perdón las cosas van a volver a tomar su rumbo, van a volver a encaminarse. Pero Dios quiere que nosotros de verdad entendamos esto. Pero este mismo hombre, a quien hizo apenas unos minutos que se le había perdonado la deuda, se encontró con un consiervo que le debía una misma parte de lo que se le había perdonado a él. Y este fue, y sin reparo alguno, y sin misericordia, le entró a la cárcel. ¿Usted quiere que Dios aparte sobre nosotros su misericordia? Seamos injustos, no perdonemos. Nosotros tenemos que entender de que nosotros llegamos a Cristo rogándole, ¿cierto? ¿Cuántos han entrado a la presencia de Dios rogando? Señor, yo lo que hice, Señor, perdóname, Señor, porque fallé, porque cometí este error, porque hice aquello, porque hice el otro, y llegamos rogando, y queremos que Dios nos perdone, y queremos que Dios borre nuestra ofensa, y queremos muchas cosas. Pero que cuando aquel viene rogando de verdad, digámoslo así, porque hay gente que llega rogando, hey, perdóname, fallé, yo sé que la embarré, yo no lo vuelvo a hacer, pero mira, yo no he podido tener paz, descanso, yo de verdad quiero que tú me perdones para poder dormir tranquila, dormir tranquilo, vivir en paz, ve, hacelo. Y cuántas veces hemos endurecido el corazón y hemos dicho, de labios para afuera sí yo te perdono, pero el corazón no lo quiere hacer. Yo los invito, ¿verdad? Vuelvo y les digo, y puede sonar muy repetitivo, pero vuelvo y les digo, perdonemos, pidamos perdón. Eso es nuestra fuente de vida de verdad. Perdonar quita cargas, pedir perdón quita cargas. Quiero vivir una vida sin peso, perdonemos y pidamos perdón. Nosotros entendemos que Dios es santo y sin pecado, ¿cierto? Él se ha acercado a nosotros para perdonar nuestra deuda. Él fue el que dio el sacrificio, Él fue el que dio a su Hijo en la cruz del Calvario
para perdonar nuestras deudas. Él fue fiel, sigue siendo fiel y permanecerá siendo fiel con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un ser divino, porque Él nos enseña que nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también podemos entender de que es necesario hacerlo, porque vemos un país lleno de guerra, porque vemos una ciudad llena de conflictos, porque la gente no ha aprendido a perdonar, porque la gente no ha aprendido a pedir perdón. Entonces cada día se van volviendo más al punto que no encontramos la punta de salida. Y eso va a suceder en nuestras vidas. Dios nos ha perdonado. Dios ha permitido que nosotros estuviésemos libres. Él nunca ha negado su perdón. Nunca en la vida ha negado el perdón que nosotros necesitamos. Entonces, reconciliémonos con aquel que nos ofendió, con aquel que hemos recibido ofensas, que hemos ofendido. Reconciliémonos con el Padre. Yo no quiero vivir alejada de Dios. Yo no quiero que Dios se aleje de mi vida a causa de la dureza del corazón. Por eso todos los días debo de ir a Él. Todos los días debo de pedirle perdón. Y todos los días debo de escribirme la fortaleza para pedir perdón. Todos los días tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos de verdad esas personas por las cuales Él pagó precio de sangre. Imagina que tú, habiendo recibido tan inmerecido regalo, siendo pecadora, ofensora, transgresora e imperfecta, recibes una ofensa por un tercero. Esta ofensa, por supuesto, de ningún modo es del mismo tamaño que la ofensa que le hiciste al Dios Santo que te perdonó. Entonces mira, ponemos en una balanza. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Muchísimo, ¿cierto? Muchísimo. Pero nos hacen una pequeña cosa y ya no somos capaces. Pero ¿cuánto nos ha perdonado nuestro Padre? ¿Cuánto de verdad nosotros tenemos que perdonar? Sin embargo, si tú y yo nos negamos a extender el perdón a otro ser humano igual de pecador a ti, igual de pecador a mí, nosotros estamos guardando rencor en nuestro corazón, estamos cegando nuestra vista y no estamos permitiendo que Jesús more en nuestra vida. Porque vuelvo y te digo, Él no va a morar en vasos sucios, Él no va a habitar en recipientes sucios. Y cuando no perdonamos estamos sucios, cuando no perdonamos estamos mal. Entonces Él no va a habitar. Entonces si en una persona hay falta de perdón, esa persona no puede decir, es que Jesús está conmigo, es que el Espíritu Santo está conmigo. Sería falso, totalmente falso. Entonces, queremos que Jesús habite en nuestras vidas, queremos ser guiados por el Espíritu Santo, perdonemos, simplemente perdonemos. Cristina, es que se puede hacer muy fácil, puede escucharse muy fácil. Mira, puede escucharse fácil y es fácil. Lo único que hay que tener en cuenta es que así como me han perdonado, así me demandan a mí que yo perdone. Quiero recibir perdón de Dios en todas las áreas de mi vida, perdono. ¿Cuántas veces sea? Perdono, pero de corazón. Tampoco lo vamos a hacer como por zafarnos, despegarnos, quitarnos de encima a la persona, no. Vamos a hacerlo de corazón. Vamos a hacerlo de verdad. Dice aquí, nada es más ajeno a la pecaminosa naturaleza del ser humano y nada es más característico de la gracia divina. Perdonar no es una tendencia natural de nosotros. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros los seres caídos y ni siquiera de los que han sido redimidos. Pero tenemos un Padre Celestial que se caracteriza por un corazón perdonador y misericordioso. Entonces, para nosotros como seres humanos no somos capaces de perdonar, pero Dios, que es un ser celestial, que es un ser divino y está en nosotros, nos hace fácil el perdonar. Entonces, ¿a quién hay que ir? Hay que ir a aquel que perdonó nuestros pecados, que todos los días los perdona y que nos ayuda y nos enseña a perdonar y a pedir perdón. El cristiano no tiene excusas para no perdonar. ¿Qué excusas tenemos? No hay excusas.
Cuando alguien perdona, está diciendo no tener en cuenta la ofensa o la falta que le han cometido. Esto es librar a alguien de una obligación o de castigos. Vean, cuando perdonamos nos desligamos totalmente. Cuando no perdonamos estamos así atados con la otra persona. Pero cuando perdonamos, esa atadura se rompe y nos desligamos de un todo y por todo. Puede que nos cause o que nos cueste mucho hacerlo. Puede que sea difícil o incómodo, pero nunca debe de negársele a alguien al fin de que el mayor beneficiado en perdonar y en pedir perdón eres tú y voy a ser yo. Entonces, si cada persona se mete eso en su corazón, si yo perdono y si yo pido perdón, yo soy beneficiado y el que tengo al lado piensa igual, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a llegar, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto. Vamos a alcanzar, ¿sí? Vamos a alcanzar eso que Dios una vez diseñó para nosotros, eso que Dios preparó para nosotros. Cuando nosotros somos los mayores beneficiados, ya que mientras la deuda no sea eliminada, los sentimientos de amargura, resentimiento y dolor nos acompañarán eternamente hasta el día que decidamos perdonar. Entonces, ¿qué trae la falta de perdón? La amargura, resentimiento y dolor. Amargura, resentimiento y dolor. Me quiero librar de la amargura, del resentimiento y del dolor. Perdonemos. Hay que perdonar. Decidamos todos los días en nuestro corazón perdonar. Saber de que Dios nos está preparando, de que Dios nos está formando y que a raíz de todo eso Dios nos está incentivando, porque para nosotros es incentivar de que tú das y yo te doy el perdón. Cuando yo perdono hay una restauración, ¿sí? Perdono de corazón. ¿Cuál es la restauración? Si es una relación de amistad, esa relación de amistad se organiza y con más fuerza se va a amar al hermano y con más fuerza se va a convivir con él. Muchos se preguntan si perdonar incluye la restauración completa de la relación que fue rota por el pecado. En realidad, una restauración completa sería lo ideal. Pero entendiendo que vivimos en un mundo caído, donde las consecuencias del pecado siguen estando presentes, aunque el mismo sea perdonado, la restauración completa muchas veces no se da. Sin embargo, esa realidad no debe opacar nuestro deber de perdonar. Puede que se restaure completamente, como puede que no se restaure completamente, pero aún así esto no puede frustrar ese paso al perdón, ese paso a restaurar. Amén. Yo quiero que usted entienda esto en esta mañana. Perdonemos, pidamos perdón. Quitemos de nosotros toda amargura, todo resentimiento, todo dolor. Permitamos que nuestro Padre Celestial llegue a nuestra vida y restaure. Seamos sinceros. Dios no se enoja por esto. Seamos sinceros y digamos: Señor, no soy capaz de perdonar. Me cuesta perdonar, pero yo sé que en ti, como tú le dijiste a Pedro, Señor, yo sé que tú me vas a dar la capacidad, yo sé que tú me vas a enseñar a perdonar las ofensas, yo sé que tú me vas a enseñar a ponerme a paz con los demás, a ponerme a cuentas con los demás, principalmente contigo. Yo sé que si perdono, voy a recibir de ti ese perdón. Los motivo en esta mañana de verdad los motivo. Perdonemos, olvidemos la ofensa, restauremos nuestra vida, restauremos la vida de los demás y permitamos de que Dios nos enseñe a vivir como hermanos, amándonos unos a los otros. Yo tengo que entender de que cuando Dios me llamó, aunque fui un ser imperfecto, Él siempre hizo en mí esa capacidad de alcanzar las cosas. Los cristianos que guardan rencor o que se niegan a perdonar a otros han perdido de vista lo que su propio perdón ha implicado, la muerte en la cruz del perfecto Jesús. Quiero que se lleve usted esta frase en su corazón. Vuelvo y se la leo. Los cristianos que guardan rencor o se niegan a perdonar a otros han perdido de vista lo que su propio perdón ha implicado, la muerte en la cruz del perfecto Jesús.
No hagamos inválida la muerte de nuestro Padre en la cruz del Calvario. Seamos entendidos, comprendamos su palabra y entendamos en esta mañana de que Él en algún momento nos va a llamar a cuentas, de que Él en algún momento nos va a pedir, de que Él en algún momento nos va a exigir. Pero que cuando eso suceda, nosotros podamos estar limpios, podamos estar sin cargas delante de Él. Dios les bendiga, los amamos de verdad. Esperamos que pueda alimentarse de verdad con esta palabra. Fui edificada, espero que tú seas edificado. Feliz día, los bendecimos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
por ser más grande, Señor, que cualquier circunstancia, Señor. Gracias porque tú eres el Todopoderoso, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes. Gracias, Dios, por guardar nuestro caminar, Señor. Gracias, Dios. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el cielo y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Levante ahí sus manos y adore al Señor con todo su corazón. Entregue cada una de sus necesidades en sus manos. Alguien que No hay no hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que
Santo eres Dios. Más grandes que montañas, Señor, que quieran destruir nuestras vidas, Dios. Más grandes que gigantes, Señor, que quieran destruir a Medellín, Señor, a Colombia, al mundo. Tú eres más grande, Dios. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Tú eres grande, Dios. Dios le bendiga en este día, esta mañana de ayuno. Estamos aquí para darle continuidad a lo que empezamos con el pastor Camilo ya hace 2 semanas. Queremos aprender y queremos enseñar bastante y entender cuáles son los tiempos que Dios tiene para nosotros. Quiero que vayamos a la palabra, a Mateo, capítulo 24, versículo 6, donde dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué dice? Que escucharemos de guerras, que escucharemos de pestes, pero aún no es el fin. Padre, te alabamos en esta hora, Dios, te exaltamos, te glorificamos, te damos honra y gloria, Señor. Queremos ser un pueblo entendible, con un corazón abierto a tu palabra, un pueblo que puede enseñar y que puede transmitir con testimonio. Que este tiempo que hemos vivido, Señor, no sea tiempo de confusión, sino tiempo de ¿qué? De prepararnos para un futuro que tenemos que entender según la palabra. Señor, no queremos estar ignorantes y por el contrario, queremos saber cómo entender, cómo actuar y cómo poder explicar y llevar a otros a tu presencia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios le bendiga más. Estamos aquí para esto. Entonces dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiremos de guerras, oiremos noticias. Las noticias de hecho nos atropellan, nos hablan todo el día, lo que está pasando, lo que está aconteciendo todo el tiempo. ¿Y qué hacen las noticias? Traer temor. Hemos escuchado de este coronavirus todo el tiempo y vemos que el mundo va en aumento. La línea no declina, sigue en aumento. Siguen habiendo más infectados, aunque en Colombia, gracias a Dios, no tantos muertos. Pero siguen las noticias, aprendemos a vivir y entendemos, pero aún no es el fin. Mientras que haya tierra, hay palabra. Mientras que haya palabra, hay vida. Aquí lo importante no es las noticias que escuchamos, sino nuestra posición como iglesia, nuestra posición como creyente. ¿A quién estamos creyendo? ¿A las noticias o a lo que nos dice la palabra? Nos asustamos porque no habíamos visto antes una cosa de estas. Claro, nos asustamos, pero también, dirigidos por nuestro Señor, tenemos que aprender a enfrentar todo esto. Versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta pandemia va a pasar. Vamos a aprender a vivir con todo esto del coronavirus. Vamos a aprender a ponernos la vacuna, a seguir adelante, a cuidarnos. Pero solo es el comienzo de lo que vamos a ver. ¿Por qué? Se levantará nación contra nación. Empezaremos a escuchar nuevamente guerras entre países, presidentes encontrados, y veremos matanzas, y veremos quizás gente nuestra, cercana, morir a causa de esto, gente que hemos conocido. Y claro, si hay mortandad, hay pestes. Si dos países se agarran, pelean,
Hay muertos en medio del desierto, muertos en medio de las ciudades, el muerto de los países, el muerto se va a descomponer y van a venir nuevas pestes y también vamos a tener hambre. En esta época no hemos aguantado hambre, Dios ha provisto. Apenas estamos siendo entrenados para lo que viene. Vamos a ver hambres y al mismo tiempo terremotos en diferentes lugares. Al mismo tiempo estarán pasando las mismas cosas, pero la iglesia no será tocada. Y esto es importante de nuestra posición como creyentes. Somos la iglesia de Cristo, no hay temor. Somos la iglesia, no hay miedo. ¿Por qué? La iglesia no será tocada. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque la verdadera iglesia, los que estamos caminando en rectitud, en santidad, estamos siendo guardados para antes del fin poder predicar la palabra con poder. O sea que hay un remanente que es la iglesia que será preservado en medio de todo esto. Y nosotros tenemos que estar preparados. Miren lo que dice Isaías 1:20. Isaías 1:20. Mira lo que dice. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Claro, yo voy a caer en la guerra y puedo morir en la guerra, porque fui ¿qué? Fui rebelde. Fui rebelde. Puedo conocer del Señor, puedo estar en una iglesia, pero la rebeldía es un espíritu que continúa dentro de mi corazón. La rebeldía está ahí. El querer hacer siempre lo que quiero. El querer hacer las cosas a mi forma y a mi manera. ¿Y quién lo está viendo? Dios. Dios lo está viendo. Mi Padre Celestial lo está viendo. Entonces, claro, pastor, ¿por qué Julanito de tal cayó en esa guerra si era creyente? ¿Usted conoce el corazón de él? ¿Usted conoce el corazón de su papá, de su mamá? ¿Conoce el corazón de sus amigos? ¿Usted puede dar testimonio de que ellos son verdaderamente creyentes, verdaderamente santos? ¿O no? Ah, pero Dios sí lo conoce. Y dice en Isaías 1:20, si no quisieres, si tú, aún diciendo ser creyente, no quieres nada de esto, no quieres ser parte de esto, no estás de acuerdo y te vuelcas a favor del necio y eres rebelde, ¿serás qué? Consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, ojo, porque muchos de nosotros ahora en este tiempo de pandemia pareciera que no estuviéramos de acuerdo con lo que está pasando, o criticamos, o juzgamos, o somos rebeldes a las autoridades civiles, y nos salimos de la casa, y hacemos a destiempo lo que querramos, y no usamos la mascarilla, porque no me pareció. ¿No será eso rebeldía? La prudencia es muy importante. Yo estoy sano, pero ¿qué me quita ponerme la mascarilla si voy a la tienda? O ponerme los guantes si me los exigen. ¿Qué me quita? Es prudencia. Pero cuando Dios ve el corazón del rebelde, la necedad del rebelde, permite que muchas cosas pasen. Jeremías 5:17. Jeremías 5:17. Y comerás tu mies y tu pan. Comerá a tus hijos y a tus hijas. Comerá tus ovejas y tus vacas. Comerá tus viñas y tus higueras. Y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Última parte. Y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. ¿En quién confías tú? ¿En la palabra del Señor? ¿O en que tu ciudad está fortificada y fuerte? ¿En que tu presidente es fuerte y lo sabe hacer? ¿En que tu casa está separada y nada va a pasar? Ojo, estoy en un lugar seguro, estoy en un lugar tranquilo, pero mi confianza no depende del lugar. Cualquiera puede llegar, cualquiera puede dañar, una bomba puede caer, un avión puede caer. No, mi confianza está en ¿quién? En Jehová Dios, en mi Padre, en quien me llamó. Entonces, en todo este tiempo de pandemias, de enfermedades, de pestes, de guerras, mi confianza tiene que verse establecida. Nuestra confianza, iglesia, tiene que verse establecida
¿En quién estamos confiando? ¿En quién hemos creído? ¿A quién estamos amando? Ahí tiene que estar nuestra confianza establecida para que esta palabra se haga realidad. Antes del fin, van a haber momentos difíciles, van a haber ataques, van a haber guerras, van a haber muertes, va a haber hambre. Pero hay un pueblo, un remanente, la iglesia, que somos tú y yo, la iglesia verdadera, los separados, los que nos hemos guardado sin temor y sin miedo, con nuestra confianza puesta ¿dónde? En el Señor. Pero a veces, en medio de todas estas noticias, parece que la confianza de muchos cambiara y el temor viniera al corazón y empezamos a hacer cosas que no están en la palabra y empezamos a vendernos a las ofertas que nos brindan. Nuestra confianza cambia de norte y deja de estar en Dios y confiamos en lugares físicos, en ofertas, en planes del hombre. Dios nos está hablando en esta hora para que nosotros no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda y nosotros permanezcamos establecidos en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado. Ahí tenemos nosotros que estar establecidos. Ese es el propósito del Señor para nosotros. Entonces es muy importante que cuando escuchemos de todo esto venga, no nos desesperemos, sino que por el contrario seamos ¿qué? Prudentes y nos guardemos. Cuando pase y vuelva la calma, entonces nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Después del ataque, después de la peste, después de la enfermedad, de la muerte de muchos, aún cercanos. Porque eso es lo que nos va a poner a patinar a nosotros. ¿Qué es lo que nos va a traer duda? ¿Qué es lo que nos trae miedo? Cuando alguien cercano a nosotros muera. Un hermano, papá, mamá, quizás un hijo, un familiar, un vecino, muera. ¡Wow! Nos alcanzó, nos tocó. Tú conoces el corazón de aquel que fue alcanzado por la peste. Tú conoces el corazón de aquel que fue alcanzado por la guerra, aunque sea tu papá, tu hermano o tu hijo. ¿Tú lo conoces? No. No podemos meter la mano a la candela por nadie. No. La salvación es personal. Y si había algo de rebeldía en el corazón de los nuestros, Dios, que todo lo ve y todo lo conoce, permite que sean ¿qué? Alcanzados y llevados y muertos. ¿Pero quién lo va a permitir? Dios. En todo esto que estamos viviendo, ¿quién tiene la última palabra? Dios. Nadie, yo estoy seguro que nadie se murió por casualidad. Nadie muere por casualidad. Porque no se moverá la hoja de un árbol sin su voluntad. Pero nosotros debemos de ser prudentes y sabios para no cometer errores. Ezequiel 5:17, la palabra lo habla, no lo dice. Ezequiel 5:17, enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. ¿Sobre quién? Sobre el rebelde. ¿Sobre quién enviará todo esto? Sobre aquellos que conociendo de Dios y hablando la palabra la han dejado a un lado. Sobre aquellos que han sido desobedientes y no prudentes vendrá todo esto. Bestias feroces destruirán y habrá pestilencia. Es tan importante que nosotros sepamos en realidad, cuando vienen estas situaciones, dónde estamos parados. Hemos vivido un evangelio muy sencillo, un evangelio muy simple, un evangelio sin sacrificio. Hemos estado viviendo un evangelio, no el evangelio de Moisés, donde el pueblo fue esclavo. No el evangelio de Josué, donde tuvo que pelear a espada y enfrentar a la gente, a los gigantes y sacarlos de la tierra prometida. Y muchos tuvieron que morir por causa del evangelio. ¿Ves? No nos tocó ese evangelio. Ni el evangelio de Pablo, donde fueron perseguidos y pagaron con su vida por causa de Cristo. Estamos viviendo un evangelio cómodo, tranquilo. ¿Quieres aceptar a Jesús? Es tu decisión. Ah, ok.
Si lo acepto, me aparto del pecado y me santifico. Ah, qué bueno. Ah, voy a ser salvo. Muy bueno. Qué alegría. Pero como ahora vino esto, ¿ves? Donde el mundo entero se ha paralizado. Vienen los temores. ¿Por qué? Porque el evangelio que estabas llevando no lo estabas tomando en serio. No estabas viviendo una verdadera santidad, una verdadera consagración. Pues claro, nos asustamos, nos paniqueamos. ¿Qué es esto? ¿Esto está en la palabra? Estamos siendo probados. ¿Quién es de Él y quién no es de Él? ¿Dónde estamos parados? Y dice que no es el fin, pero también dice que este es el comienzo de cosas que vamos a ver. Guerras, terremotos, hambre. Lo vamos a ver. Y también dice algo que es más fuerte. Ezequiel 6:3. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Son lugares protegidos, altos, van a ser destruidos. Si lo llevamos al mundo espiritual, esas barreras que tú levantas de orgullo, de autosuficiencia, ¿verdad? Van a ser ¿qué? Derribados. Esa seguridad que a veces manejamos, de que nada nos puede tocar, va a ser derribada. ¿Por qué? Porque la confianza cambia de lugar. Nos llenamos de temor y creemos que lo vamos a lograr. Y no es así como Dios trabaja. Dios trabaja con nosotros, con nuestra vida, hablándonos y mostrándonos que la palabra de Él se hace realidad. Entonces, iglesia, nos tocó un evangelio cómodo hasta hoy. Todo esto que estamos viviendo nos lleva a pensar diferente, a entender que Dios es el dueño de la vida y de la muerte, que en cualquier momento puede pasarnos, y que así como vino esta peste, este coronavirus, y se ha llevado a muchos, nos puede tocar. Uno, siempre Dios nos ha dicho que estemos preparados. Nadie conoce el día que se va a partir de esta tierra. Estemos preparados, guardados en santidad, preparados. Nos alcanzó esto, nos fuimos. Dos, que nos guardemos, porque Él va a dejar un remanente que predique su palabra, un remanente que enseñe su palabra. Ahora que las iglesias sean abiertas de nuevo, vamos a dar un nuevo remanente, y espero que nosotros, los maduros, líderes en santidad, estemos listos para llevar este pueblo a Dios, este pueblo a Cristo, porque esto es solo una preparación para algo más grande que va a venir, que vamos a hablar el próximo sábado. Es solo una preparación para algo más grande que va a venir. ¿Ok? Sí, nos asustamos, sí, murieron algunos, nos unimos, repartimos mercados, nos ayudamos. Uy, Dios mío, guárdanos. Quedamos vivos. Es nuestra oportunidad. Dios nos ha guardado porque nos va a tocar trabajar. No vamos a seguir cómodos, iglesia. Nos va a tocar empezar a trabajar y transmitir el evangelio y la palabra para que el remanente del Señor crezca. Para que nosotros hagamos discípulos, formemos a las personas y crezcan para los acontecimientos venideros antes del fin, como las guerras entre las naciones. Amén. Como la peste que van a dejar todos estos muertos, y como el hambre que en verdad quizás vamos a tener que aguantar. Vamos nosotros, los que nos guardamos, los que creemos en el Señor, a trabajar. A trabajar. Entonces me devuelvo a los versículos iniciales en Mateo capítulo 24, 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no nos asustemos, no corramos. ¿Por qué? Porque no es el fin. Porque es necesario que todo esto acontezca. Va a pasar. Dios no puede ser burlado.
Él no puede ser burlado. Su palabra no puede ser burlada. En la mayoría de la gente, usted lo sabe, 70-80% de la población sigue negando a Cristo, haciendo lo que quieren, yendo donde quieren, matando, fornicando, adulterando, robando. Viene un colador. El colador hace que todo sea pasado por ese colador. Y lo que no es se va. Y lo que es bueno permanezca. Entonces lo vamos a oír. Pastor, ¿qué presa escuchar noticias? Sí. Qué fuerte escuchar noticias. Yo mismo aquí donde estoy, anoche, violencia familiar, aquí en Las Vegas, una pareja empezó a pelear, ella vino por detrás y lo mató. Ahí tenemos una consecuencia. Y oímos todas esas noticias. Y también hay gente que está robando más que antes. Eso es nada. Porque lo que viene van a ser presidentes contra presidentes, naciones contra naciones. Nos va a tocar. Y seremos víctimas de todo eso. Pero Dios quiere ver dónde está puesta nuestra confianza. ¿A quién le voy a servir? ¿A quién le voy a trabajar? Todo esto nos va a dar temor. Pero nuestra fe frente al temor tiene que crecer. Y la fe se convierte en esperanza y confianza. Tiene que crecer frente al temor nuestra fe. Y vamos entonces a llegar a donde tenemos que llegar según la palabra del Señor. Y dice el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Iglesia, hay veces que no prestamos atención porque se habla mucho y no pasa nada. Pero llega un momento que las cosas se van poniendo serias. Que la seguridad no es la misma. Que la protección no es igual. Llega un momento que las cosas empiezan a cambiar. Y ahí usted y yo vamos a entrar en este paquete. Y vamos a ser probados. Fácil alabar al Señor en la iglesia, levantar las manos y aplaudir. Y cantar, y aquí estoy, Señor. Y qué rico que me bendijiste, Señor. Compré mi casa, compré mi carro, gloria a Dios. Fácil. Habrá un momento que todo eso que hemos pedido no vale nada. Ya no es importante. Pues habrá un momento que por mucha plata que tenga no podré salvar la vida de mi hijo. Por mucha plata que tenga no podré comprar una sanidad. Hay un momento que todo es reducido a nada y Dios tiene el control. Y allí es donde Dios nos quiere a nosotros, su iglesia en la tierra. ¿Sabías tú que lo único que estorba los planes de Satanás en la tierra, porque Él está en la tierra, es la oración del pueblo de Cristo? ¿Sabías tú que la intercesión, el clamor del pueblo es lo que hace que Satanás no pueda acabar y no pueda explayarse a sus anchas? Porque hay un pueblo puesto por Dios en la tierra clamando. Y esa oración, que a veces no prestamos atención, tiene mucha fuerza e impide que Él tome el control. A nosotros nos toca en este tiempo trabajar para el Señor, servirle al Señor, sin cuestionar, sin exigir, una fe genuina, una confianza genuina. Es lo que nos toca hacer y nos toca vivir. Yo espero que ahorita, cuando los presidentes empiecen a dar libertad, aquí en Las Vegas ya empezamos, ya esta semana se empiezan a abrir las iglesias, ya este domingo vamos a tener 50 personas en el culto, aquí en la iglesia en Las Vegas, aprobado en Estados Unidos. Otros países lo van a escuchar y van a empezar a soltarlo. Ahora, lo están aprobando, pero la curva no está descendiendo. No está descendiendo. Los enfermos siguen. Va a ser una responsabilidad nuestra
cuidarnos. Y demás, que si vamos a buscar empleo, nos van a exigir la inyección contra el coronavirus. Y va a ser parte normal, como una gripa. Pero solamente fue una alerta, una enseñanza que Dios nos quiere dar, una preparación para las cosas que van a venir. Y Dios quiere que nuestra confianza esté establecida 100% en Él. Que no dudemos que somos parte del remanente que Él está guardando para predicar en esta época antes del fin del mundo. Y lo vamos a ver el próximo sábado en nuestro mensaje. Amén, iglesia. Cierra tus ojos donde estás. Padre, te alabamos en esta hora. Señor, te exaltamos. Señor, te glorificamos. Señor, declaramos un nuevo tiempo, un nuevo amanecer. Como iglesia, como pueblo. Declaramos que hay un pueblo que te representa en este tiempo, Dios mío. Un pueblo separado para ti, que somos nosotros. Declaramos que nuestra oración, nuestra intercesión va a estar de continuo. Declaramos que la unidad de la familia será el respaldo para esta oración y esta intercesión. Declaramos que nuestra generación te va a servir, te va a honrar, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Los bendigo, iglesia, los amo de todo corazón. Hasta el próximo sábado. Dios les bendiga.